Saludos a todos. Continuamos con el episodio número 11. Así como prometí al final del episodio 10, vamos en un pequeño diagrama, mirar lo que Pablo nos dijo en los versículos que estuvimos analizando en el video número 10. Vuelvo a releer esos versículos para extraer la idea principal que aquí aparece ya en este pequeño diagrama. Dice el versículo 13: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En forma sencilla, encontramos aquí cuál ha sido el camino de la revelación, de qué manera se inicia la enseñanza de las Sagradas Escrituras en el mundo. Y encontramos, como Pablo así lo está mencionando, en el versículo 11, desde el versículo 10, donde dice que el Espíritu es el que escudriña todo lo de Dios. Versículo 11, donde se menciona que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Encontramos estas ideas en el versículo 13, donde dice, versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahora, vamos viendo de esta manera. Dios, Cristo, Espíritu Santo son inmortales, son eternos, coexisten con el Padre, así que no tenemos ningún problema en entender este asunto, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no es que sea una trinidad, es la deidad en sí. Los que iniciaron el mundo, o quien inició el mundo, considerándose como una deidad, la deidad inició el mundo. Y considerándose como en tres personas, como en el libro de Génesis, cuando se nos habla que el Espíritu de Dios vagaba sobre la inmensidad, y cuando Dios habla con ciertas personas y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, lo cual concluimos nosotros que Dios está hablando con Dios Padre, Dios Cristo, Dios Espíritu Santo, allá en la eternidad, allá en el lugar que está predestinado para que nuevamente vayamos o vayan los cristianos, por si acaso nosotros nos quedamos en el camino, vayan los cristianos al final de su existencia, cuando venga el juicio final, al lado de Dios. Entonces, es una manera fácil de entender dónde proviene la revelación. La revelación no proviene de la mente de ningún soñador, de la mente de ningún hombre. Cuando una persona dice que tiene sueños, o que habló con Dios, o que Dios le habló, o que por el consumo excesivo de alucinógenos o de alcohol sienten que tienen el delirium tremens, situación de alcohólicos que ya sienten que miran visiones, y entonces sí oyen que Dios les habla, o oyen que el demonio les habla, no saben distinguir, pero en realidad es una consecuencia de sus actos de estar totalmente adormecidos. Cuando estas personas dicen que a ellos les reveló Dios, están usando mentiras. Quieren ensalzarse sobre los demás hombres, y por supuesto muchas personas lo creen, e incluso algunos de estos líderes lo creen también ellos sinceramente. Y lo más triste es que incluso algunos miembros de la Iglesia de Cristo llegan a creer que también estos líderes humanos en verdad son personajes que Dios ha llamado para sí. No puede ser, o una de las dos cosas es verdad y la otra una de las dos cosas es verdad y la otra es mentira. O recibimos la palabra directamente de Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de los apóstoles, o hay apóstoles modernos que todavía siguen recibiendo la palabra de Dios. Si se acepta la segunda verdad, entonces la primera verdad es mentira. Y si aceptamos la primera verdad de que las Sagradas Escrituras ya contienen toda la verdad para nosotros, entonces todo lo que siga después, todo lo que los profetas modernos nos transmiten por televisión, por radio, en persona, son mentiras. Una de las dos cosas es mentira. Yo en lo personal, y espero que ustedes también, creemos y aceptamos que la última palabra la tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que, analizando esos versículos, el 10, el 11, el 12 y el 13 del capítulo 2 de Corintios, llegamos a esta conclusión. Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el creador de la revelación, la deidad, es quien formó los contenidos, quien procrearon en sí las enseñanzas y fueron transmitidas a los apóstoles. ¿Cómo fueron transmitidas a los apóstoles? Aunque puse a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en conjunto con la deidad, vamos a recordar que Cristo Jesús en vida, y el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles fueron los que continuaron con la transmisión de la enseñanza.
Y por supuesto, Cristo en los evangelios, el Espíritu Santo también se nos menciona que ellos recibieron la enseñanza por parte de Dios. Algunos dirán, algunos me dirán y dirán, no, tú estás enseñando lo mismo, un error, porque estás diciendo primero que Dios, Cristo y Espíritu Santo coexisten en la eternidad. Y es una verdad, así la Escritura nos menciona. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que Cristo y el Espíritu Santo, me pongo Cristo en el sentido de una cruz, aunque ustedes ya saben que es simplemente es una imagen, nada más, no tiene gran valor. Cristo y el Espíritu Santo les dieron información a los apóstoles durante el periodo del primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo nombra a los apóstoles, nombra a los 12 primeros, después ya sabemos que desaparece Judas Iscariote, y cuando desaparece Judas Iscariote del grupo de los 12, entonces rápidamente es seleccionado Matías como el apóstol, yo le llamo el apóstol número 13. Y después de que ya Matías es seleccionado como el apóstol número 13, contando también a Judas Iscariote, entonces el apóstol número 14 viene siendo el apóstol Pablo. Y algunas personas me dicen, bueno, no, es que no son 14, son 12. Simplemente noten mi juego de palabras. Fueron seleccionados 14, pero fueron, obviamente, que Judas desapareció y quedaron 13. Así que en la historia, así como la analizamos, encontramos la existencia de 14 apóstoles. Tradicionalmente aceptamos que son 12 y no me afecta, no importa esta circunstancia. Pero la cuestión es, como estoy enseñando, los 14 recibieron instrucción del Espíritu Santo e instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, los primeros 12 directamente de Cristo Jesús. Matías es seleccionado después, recibe instrucción del Espíritu Santo. Y Pablo recibe instrucción del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, puesto que Cristo se le aparece, le habla y le da instrucciones de acuerdo a lo que hemos estudiado en las Sagradas Escrituras. Así que entonces la procedencia de la revelación viene de esta manera. Nace en la mente de Dios. Por eso en los videos anteriores les mencioné a ustedes que cualquier congregación, cualquier iglesia, cuando es formada, nace primero en la mente de Dios. Después nace en la mente o se planta en la mente del evangelista, del predicador, del hermano misionero que va a algún lugar a establecer una congregación. Y entonces ese hermano enviado es el que se encarga de establecer una congregación física y le va a transmitir la enseñanza que también ha obtenido de las Sagradas Escrituras. Ninguno de nosotros podemos decir que enseñamos lo que sabemos. Enseñamos lo que el Espíritu Santo, que a través de los apóstoles, a través de las Escrituras, nos han dicho que enseñemos. Si nos equivocamos, porque somos falibles, somos humanos, si nos equivocamos en alguna interpretación, bueno, podemos corregir. Pobre del hermano predicador que diga que su palabra ya es infalible y que lo que él dice es la verdad y hace que los cristianos la acepten como una verdad absoluta. Siempre hay que mantener un margen de error. Podemos equivocarnos. No somos los geniales intérpretes que mucha gente puede considerar que debemos ser. No somos. Somos humanos que humanamente interpretamos las Escrituras. Así que la revelación viene divinamente, es creada por Dios, transmitida a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a los apóstoles. De ahí en fuera no hay línea. No podemos aceptar, no podemos decir que en el intermedio, para que se formen ahorita nuevas congregaciones, hay personas que siguen recibiendo la revelación. Eso no es correcto, no es verdad, porque entonces la Biblia mentiría. Los apóstoles son la última línea de revelación directa por parte del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como la carta es dirigida a los Corintios, en los versículos que mencionamos, en versículos 10, 11, 12 y 13, cuando Pablo dice, en el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entendemos que esas palabras fueron dichas a los corintios. Pero la palabra hombres, los humanos, nos lleva a la siguiente idea un poco más avanzada, que la transmisión de la palabra de Dios, la transmisión de la revelación, siguió este camino. Dios es el creador. Los apóstoles son los transmisores inmediatos después de nuestro Señor Jesucristo, después del Espíritu Santo, cuando ellos todavía aquí en la tierra,
siguen estando en la tierra porque ellos son omnipresentes. Pero el punto es, hablaron directamente con los apóstoles y le transmitieron la enseñanza en el primer siglo durante la vida de los apóstoles. Al fallecer los apóstoles, siguieron existiendo hombres que seguían transmitiendo la verdad. Pero esos hombres, siguiendo la línea de la transmisión del conocimiento, la transmitieron a más personas, a más hombres, más guías, más líderes que formaron distintas congregaciones. Pondríamos aquí, por ejemplo, la congregación de los Efesios, pondremos aquí la congregación de los Tesalonicenses, bueno, de Tesalónica, para que no tengamos problema aquí en la gramática. Y con el transcurrir de los años, algo que quizá algunos de ustedes de estas congregaciones surgieron más hombres. Y esos hombres, con el paso de los años, fueron enseñando la misma verdad obtenida por parte de Dios en las Sagradas Escrituras. Y así se fue a través de los siglos enseñando, buscando hombres perfectos, hombres correctos, hombres adecuados que pudieran retransmitir. En el transcurso de los siglos posteriores, vamos a hablar del siglo, vamos a decir, siglo II, siglo III, siglo IV, existieron muchos personajes. Voy a mencionar algunos que la historia los conoce como hoy voy a usar la palabra padres apostólicos. No es que sean los padres de la Iglesia Católica que ellos mencionan, no, son personas que defendieron el cristianismo en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Entonces, esos personajes que en la historia de la Iglesia se conocen como los padres apostólicos, son los que continuaron después la defensa del cristianismo, la apología del cristianismo. Así que no me vayan a decir ustedes, por favor, que yo estoy de acuerdo con la Iglesia Católica en que esos papas que ellos nombraron son los padres apostólicos. No, ellos les dieron nombres de papas a algunos de los padres apostólicos, pero en realidad no. Son personas, si revivieran o cuando muramos, podemos preguntarles, decirles a ellos que nunca aceptaron esos nombramientos. La historia católica, para justificar su tradición, desde que dicen que el primer papa fue Pedro y hasta en estos momentos que es el personaje que está en Roma, en el Vaticano, dicen que tienen una línea sucesoria a partir de Pedro, están mintiendo. Estos padres apostólicos, como Agustín, como Clemente de Alejandría, se me olvidan los nombres, son personajes que defendieron el cristianismo y que están en los libros de historia. Creo que les he recomendado a ustedes que si tienen la oportunidad, compren ustedes este libro. Es un libro sencillo, obviamente lo vamos a analizar nada más. Habla acerca de la historia del cristianismo. El autor es Justo L. González, no le estoy haciendo propaganda, nada más para que podamos, ustedes también si tienen los recursos, puedan entender que aquí se encuentra la historia del cristianismo, así como ellos lo miran. Pero nosotros vamos a analizar nada más por la cuestión histórica estos personajes. No es de gran importancia, pero nos interesa. Yo sé que en muchas congregaciones ni siquiera se ha mencionado el asunto de los padres apostólicos, el asunto de cómo siguió transmitiendo el cristianismo. No se ha enseñado en muchas iglesias de Cristo alrededor del mundo acerca de la reforma, acerca de la forma en que el cristianismo se expande por el mundo. Ando buscando aquí mis libros, de los cuales hago uso para dar mi información. Pero en fin, la cuestión es, tenemos que entender que los inspirados por Dios fueron los apóstoles. Y los apóstoles lo transmiten a otros hombres en otras congregaciones. Después de estas congregaciones que aparecen en el libro de los Hechos, y bueno, en el Nuevo Testamento, se van a formar nuevas congregaciones. Y esas nuevas congregaciones, ¿quiénes las van a formar? En Europa, actualmente en América, en África. ¿Quiénes van a formar esas congregaciones? Hombres que han seguido la enseñanza correcta. Infortunadamente, decimos, ya se han introducido bastantes cultos cristianos, bastantes personajes que crean iglesias, pero ya no quieren seguir la temática bíblica, ya no quieren seguir la Biblia como su única autoridad, sino que ellos imponen sus propios conocimientos. Bueno, continuamos con mi explicación. Aún tenemos tiempo, déjenme quitar esto y déjenme seguir explicando los versículos 14 y 15, que es parte de esta sección.
Una vez borrado, déjenme escribir aquí rápidamente lo que sigue. Miren, lo que sigue, obviamente yo tengo mis notas, no soy una persona que tenga buena memoria o que tenga una memoria fotográfica y que rápidamente voy a presentar mis puntos, sino que como muchos contamos con nuestras notas con las cuales nos guiamos para hacer nuestras presentaciones. Llegamos al inciso L. Y el inciso L nos dice lo siguiente. ¿Qué dice? Lo vamos a tomar del versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice el texto, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Bastantes frases importantes. Fíjense bien lo que dice primero. Habla acerca de el hombre natural. ¿Y qué es el hombre natural? Es el personaje, el ser que simplemente, vamos a decir, el que come, el que nace, crece, se reproduce y muere y no le da mucha importancia a las cuestiones espirituales. Por eso el versículo 14 nos habla de esa manera. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y Pablo sigue hablando del hombre natural, él dice que no percibe. Prácticamente está diciendo que no tiene la sabiduría suficiente para entender las cosas espirituales. Dice más Pablo en el versículo 14, dice que las cosas que se le enseñan de las Sagradas Escrituras, dice que para él, para el hombre natural, dice para él son locura. Y eso de que son locura es una frase interesante que nos va a ayudar a entender más el pensamiento bíblico. Porque el mismo autor Pablo, haga de cuenta que da 5 calificaciones en el versículo 14 del hombre, del ser humano que no entiende las escrituras como debe de ser. Dice, hombre natural, no percibe las cosas, son locura las cosas, no las puede entender porque se debe discernir espiritualmente. Esa frase de que no las puede entender, no está diciendo que tiene incapacidad, no entiende. Sin ánimo de que usted se ofenda. Pero si usted, que no es cristiano, que es una persona natural, es una persona del mundo, no entiende el concepto de que existe una sola iglesia, no entiende el concepto de que nuestro Señor Jesucristo ha formado una sola iglesia, los apóstoles son sus primeros maestros y después de los apóstoles siguen otros personajes que siguen enseñando y que la iglesia de Cristo sigue existiendo. Desde el momento de su fundación, año 33, hasta estos momentos, la iglesia de Cristo sigue existiendo. No se confunda. La iglesia de Cristo no es la iglesia católica, no es la iglesia mormona, no es la iglesia bautista, no es la iglesia pentecostés, no es la iglesia de los testigos de Jehová. Estas son iglesias nuevas, iglesias modernas que se crearon apenas en el siglo pasado. Entonces la iglesia de Cristo, así como el libro de los Hechos lo menciona, es la que nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre. Y obviamente, así como Pablo dice en el versículo 14, que espero que usted no sea ese tipo de personas, pero si lo es, bueno, lo siento. Dice que usted, si no entiende, es que voy a poner la palabra aquí, no discierne espiritualmente. Y si usted no discierne espiritualmente, no va a entender las enseñanzas que se le están proporcionando espiritualmente. Esto es increíble, porque Pablo da una calificación de un tipo de hombre, de un tipo de ser humano que existe en la actualidad y que posiblemente usted, como que me está viendo, si rápidamente apaga el video y dice, no me interesa lo que está hablando este personaje, mi persona, no me interesa, entonces déjeme calificarlo a usted así. Bueno, no yo, Pablo lo califica a usted precisamente como esto, un hombre natural. Recuerda, la palabra hombre que se traduce aquí es antropos, y antropos significa lo mismo hombre o mujer, habla de la raza humana. Así que el antropos natural, el hombre o mujer natural, sencillo, no importa su posición social, económica o política. La cuestión es que usted es un hombre natural. Si usted no es cristiano, usted es un hombre natural. Por ser un antropos natural, usted no percibe las cosas de Dios, no le interesan, las tira a la basura. Usted, lo que estoy explicando en estos momentos, lo que dicen las escrituras, para usted son locura, porque usted piensa, quizá usted ha recibido el conocimiento de que usted procede
de acuerdo a Darwin, procede de los primates. Y suena ridículo, porque es una teoría. Y de las dos teorías, la teoría cristiana y la teoría darwinista, me quedo con la teoría cristiana. Procedo de Dios. Me tengo que honrar diciendo que procedemos de Dios, la raza humana procede de Dios. Porque si yo digo que sí acepto que procedemos de los primates, de los changos, de los monos, entonces estoy deshonrando a la raza humana. No hay tal evolución. Esa es una doctrina que fue creada, vamos a decir, políticamente por personas que se sentían superiores a Dios. Y entonces ellos crearon la famosa teoría de la evolución, pero no hay tal. Ahora, si usted la acepta como materia académica en su secundaria, en su preparatoria, en la universidad, bueno, pues estudie y saque un 10 de calificación, pero no lo acepte en su corazón. Usted proviene de Dios. Y si usted rechaza eso, bueno, usted lo está rechazando y también usted será rechazado por Dios. Así que usted como antropos humano no entiende las cosas que explicamos, las cosas adecuadas que explicamos. Usted menos va a discernir espiritualmente. El cristiano, la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo, sabemos que cuando seguimos ciertas ordenanzas para ser cristianos, para ser hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No se confunda. No significa que ya nos convertimos en personas perfectas, en personas, vamos a decir, que mostramos una gran santidad. No, incluso somos cristianos y entendemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero dentro de nosotros existe una lucha tremenda entre el espíritu que antes nos poseía, Satanás, y el nuevo Espíritu de Dios que ahora nos mora dentro de nosotros. Esa lucha constante hace que muchos cristianos caigan en pecado, abandonan el cristianismo y se vuelven a enrolar en las cosas del mundo. Si usted es una persona natural, es un antropo natural, es un hombre natural, entonces usted está envuelto en muchas cosas del mundo. Pablo lo califica, o vamos a hacer una frase para un mejor entendimiento. Este tipo de hombre se le llama el hombre unidimensional. El unidimensional. Déjeme explicar esto de ser unidimensional. El unidimensional es como la persona que solamente mira de frente, a los lados y atrás. Y su dimensión es la física nada más. Lo que sus sentidos pueden tocar, en eso cree. No acepta la idea de que existe un tercer cielo, un tercer mundo, un lugar que no vemos donde Dios dice que existe. La esfera de lo espiritual, el ser humano no lo entiende total y completamente. En cambio, noten ustedes lo que dice Pablo incluso en el versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, dice Pablo, son una locura. Todo lo que está escrito en las Escrituras, para usted que es un hombre natural, usted los considera una locura. Y usted no las puede entender, y es correcto. ¿Por qué no las puede entender? Porque usted pertenece a este grupo de personas, los unidimensionales. Una sola dimensión es la que ustedes tienen enfrente. Y no le entiende porque las cosas de Dios, las cosas espirituales, se tienen que discernir espiritualmente. Ahora bien, luego en el versículo 15, esto está en el versículo 14, por supuesto, el versículo 14, Pablo habla de otro tipo de personaje. Vamos a ver lo siguiente. Miren, en el verso 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Otra vez, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 15. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo califica a las personas de esta manera, este grupo de personas les dice el hombre espiritual, que es diferente, el hombre espiritual. Entonces hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural. Por supuesto, el hombre espiritual es diferente, verso 15, es diferente al hombre natural. El hombre espiritual, y Pablo afirma de esta manera en su verso 15, dice, discierne todas las cosas. Déjenme explicarles qué es lo que significa discernir. Discierne todas las cosas.
Para entender qué significa discernir, si acaso no lo entienden, significa comprender, entender, analizar, tener buen sentido de análisis. La palabra, vamos a sencillamente explicarlo de esta manera. Si han visto albañiles trabajando y quieren hacer mezcla fina para poder enjarrar la parte exterior e interior de las paredes de sus casas, si son hechas de blocos de ladrillo y las quieren enjarrar, lo que hacen es compran cierto material, ya sea de tela, de plástico, de alambre, son pequeñas telas que pueden filtrar la arena. Entonces lo que hacen es construyen simplemente un cuadro grande, ponen ahí el cernidor y luego avientan la arena. Y entonces la arena la mueven y por debajo va saliendo la arena cernida. La arena que ya no lleva piedras grandes, que no tiene gravilla. Y esa arena cernida, sencilla, muy finita, es la que se mezcla con cemento para hacer la mezcla final para poder enjarrar. Entonces ciernen y quitan lo que no sirve y usan lo que sí sirve. Bueno, lo mismo ya en una aplicación de discernimiento, el que discierne quita lo que no sirve del lenguaje o de las cosas, de lo que analiza, de lo que estudia, y acepta las cosas que son adecuadas. Así que, hombre natural no puede discernir lo espiritual, pero en cambio el hombre espiritual discierne todas las cosas y sabe hacer la separación adecuada entre lo que es natural y lo que es antinatural. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos países en el mundo consideran como muy natural el matrimonio gay? Bastantes. Ahora, ¿cree usted que esos líderes mundiales, esos políticos mundiales, disciernen espiritualmente las cosas que están realizando, ordenando, programando o aceptando? No las disciernen porque ellos son hombres naturales. Por eso ellos consideran muy natural que la igualdad de géneros, que los matrimonios gays son adecuados. Así como en otras comunidades aceptan que la corrupción es algo normal y que la gente vive con la corrupción. Eso es incorrecto. Pero en cambio el hombre espiritual sabe distinguir entre lo que es correcto y lo que es inadecuado. ¿Y cómo se le llama, cómo le podemos llamar a este hombre que Pablo está analizando en el versículo 15? Bueno, le vamos a llamar omnidimensional. ¿Qué significa omni? Todas las dimensiones. Omnidimensional entiende todo. Por eso hay una diferencia entre ustedes, los que no son cristianos, y ustedes y yo que sí somos cristianos. Así, póngase alegre, hermano cristiano. Nosotros somos seres omnidimensionales y sabemos discernir lo espiritual, sabemos separar lo espiritual de lo carnal, de lo natural. Es interesante esto porque eso es el efecto de la revelación. O sea, antes de que fuéramos nosotros omnidimensionales, también fuimos unidimensionales cuando no éramos cristianos. Pero conocimos el cristianismo y esto produjo un efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto del cambio. Esto es interesante porque hablamos de el efecto revelacional. ¿Cuál es ese efecto? El efecto del cambio. Nos transforma, nos convierte de gentes que no entendemos las escrituras a personas que sí entendemos las escrituras. ¿En cuál nivel se encuentra usted que me está viendo? Bueno, usted mismo se va a clasificar. O es usted unidimensional o es usted omnidimensional, pero no puede ser las dos cosas. Evidentemente, con lo que estamos analizando, existe una laguna de capacidad, fíjese bien, capacidad mental entre ambos grupos, entre ambos hombres, entre ambos seres. No es una diferencia intelectual, no es tampoco una diferencia económica, esas son secundarias. La diferencia que existe entre ustedes y nosotros es la diferencia espiritual. Bendiciones y nos miramos en el video número